Bien, hola, en este video vamos a desarrollar la primera guía del taller de lectura comprensiva de artículos científicos, por tanto el taller 1, donde vamos a trabajar principalmente con RStudio. Esta es la versión 2025 y dicho eso, entonces lo primero que vamos a necesitar son unos documentos que están aquí en material docente. Vamos a necesitar un archivo markdown, esto es .rmd, el que dice para ser completado. También tenemos uno que dice códigos completados, que nos puede servir de apoyo, y la base de datos, que es un archivo CSV, que son valores separados por coma, en este caso desde la encuesta nacional de salud del 2016, 2017. Entonces acá vamos a cargar estos archivos, estos tres, y dentro de los programas necesitamos a R. Vamos a usar un poco de Google. Abrimos R, acá tenemos la página de rproject.org. Vamos a download y acá nos dice que en este link automáticamente redireccionará al servidor. Hay varios servidores, incluso uno de Chile, pero vamos a ir acá. Y después la versión, vamos a elegir acá, en mi caso para Windows, y dentro de los subdirectorios se menciona que la versión base, que dice que este es el cual tú deseas instalar la primera vez o una primera instancia. Y después acá nos dice descargar R4.5.1 para Windows, que es la última versión. Entonces pinchamos y ahí se está descargando. Pesa 85.9 megabytes. Yo lo acabo de actualizar, así que tengo esta versión. Entonces primero instalamos R y luego instalamos RStudio, que es un programa que simplifica la interfaz para utilizar y añade texto enriquecido para utilizar R. Entonces acá, si bajamos, inmediatamente nos dice que primero hay que instalar R y después RStudio. Esta versión se liberó ahora en octubre del 2025, hace muy poquito, y la pinchamos acá y se estaría descargando. Vemos que pesa 275 megabytes. Y también instalamos. Entonces, ya instalados nuestros programas, vamos a ver nuestra descarga. Entonces primero y abrimos nuestro documento markdown. Podríamos abrir RStudio y después abrir nuestro documento, o al revés. Vamos a abrir RStudio. RStudio utiliza a R. Ahí sí vemos que está nuestra versión de septiembre del 2025, que es la última versión, y ya tenemos R abierto. Y vamos a abrir nuestro documento, R para ser completado, y vemos que ya aquí está abierto nuestro archivo markdown. Este tipo de archivo, primero mencionar que, como hemos dicho, es un añade texto enriquecido, por tanto es mezcla lo que sería el lenguaje de programación junto con texto común, como el que veríamos en Word. Podemos agregar incluso podríamos agregar imágenes.
y acá a la derecha vemos también que hay un outline, que es, uno puede añadir notas y poner títulos y subtítulos que nos redireccionan, por ejemplo, que son interactivos a las partes del documento. Vemos que ya tenemos en este documento una guía de trabajo. Tenemos, esta básicamente es la ventana más importante, pero donde tenemos nuestro script, donde vamos a escribir nuestro código y guardarlo. Vemos que acá tenemos source, fue el código fuente, o sea, básicamente el código original, y tenemos la versión visual que le va a añadir vamos a poder visualizar este texto enriquecido en su versión de presentación. Entonces vemos que acá se generan unos recuadros cuando integran cierta sintaxis. No lo vamos a ver ahora en detalle, pero mencionar también acá las demás partes de RStudio. A la derecha tenemos, por ejemplo, acá el entorno, acá tenemos history, pero principalmente el entorno. Tenemos acá nuestro botón para importar datos y algunas otras cosas más. Y acá en el entorno básicamente vamos a visualizar las variables y objetos que se vayan creando. Abajo a la derecha también tenemos algunas pestañas, archivos, los plots, imágenes que vamos generando, otros gráficos. Tenemos los paquetes que necesitamos, a veces con ciertas funciones que podamos ir trabajando. Y la ayuda, que va a ser esencial. Siempre la ayuda normalmente la vamos a consultar para ir viendo características de las funciones que vamos utilizando. Y acá podemos buscar directamente en ayuda también estas funciones. Abajo a la izquierda tenemos la consola. Por supuesto, estos paneles se pueden ajustar según nuestra comodidad. Y acá tenemos nuestra consola en que podemos ingresar directamente, por ejemplo, código. Le vamos a poner 2 más 2 y me da como resultado 4, por ejemplo. ¿Ya? O voy a poner 2 por, no sé, 5, y me dice que el resultado de la primera posición es 10. Pero principalmente el código lo vamos a escribir acá. Bien. Entonces vamos a iniciar a desarrollar nuestra guía. Vamos a ver, dice primeros pasos previos, instalación. Como recordatorio indica aquí la dirección web de donde descargó él. Y acá genera un recuadro con esta sintaxis de estas tildes graves y después dice YAML, que es un lenguaje que normalmente es para asignar configuraciones o genera un texto enriquecido y genera un recuadro cuando lo vemos en Visual, que si lo pinchamos básicamente sería este recuadro en el que estamos. Como recordatorio indica aquí de dónde descargó. Entonces nos vamos a poder ir moviendo en ambas representaciones. Entonces vamos a ir a R, acá, yo descargué de acá y le voy a poner copiar dirección de enlace, y lo voy a pegar acá, y eso sería lo mismo que yo estuviera pues pegando esto. Si vemos el código fuente entre estas tres tildes graves
este recuadro que significa que es el lenguaje YAML, el tipo de texto, y ahí estaría mi link. ¿Ya? Podríamos también agregar acá, por ejemplo, fuera, dice, descargar, por ejemplo, y yo podría seleccionar acá esto. Voy a ir a visual, acá donde puse descargar R, por ejemplo, voy a poner acá insertar link y le voy a dar el link, este mismo link. El texto se va a llamar descargar R y le vamos a dar a OK. Entonces además tengo ahí un link directo. Bien, continuamos. Vamos a ir a fuente para ir viendo bien el código de lo que estamos ingresando. ¿Se fijan? Eso que en visual se ve así, descargar R, en el código fuente se ve distinto. Así insertamos un link a un texto. Bien, seguimos. Luego vamos a ir a visual quizás y vamos a ir cambiando para que se vea un poquito más ordenado. Entonces, después me dice y la dirección web desde donde descargó RStudio. Entonces vamos a hacer lo mismo, volvemos a nuestro navegador y vamos acá a donde yo descargué RStudio, clic derecho también, copiar dirección del enlace. Volvemos y simplemente pegamos. También podríamos acá, por ejemplo, vamos a ver acá que nuevamente tenemos este recuadro. Aquí está YAML. Ya en visual solo aparece el recuadro. De hecho ahí sí me dice que está en este formato. Y podría hacer también esto con acá donde dice RStudio, por ejemplo. Insertamos link, pegamos para que nos quede un poco más atractivo este documento. Bien, si yo quisiera insertar, no recuerdo bien cómo se hacía, pero me parece que por aquí no, insertar vamos a ver, insertar jump block. Perfecto. Y ahí inserté un bloque jump. Entonces voy a vamos acá cargar R, por ejemplo, insertar jump block y ahí está. Okay, hay que ver el formato, pero vemos en el código fuente esto que tenemos acá. Lo podría escribir tal cual y vamos a tener un nuevo recuadro. Pero lo vamos a borrar. Bien, ahora nos dice, ahora procure dar un encabezado a este documento que contenga los siguientes elementos. Y aquí nos lo muestra en este bloque. Y dice,
título, apunte de sesión 1, autor, su nombre y la fecha de hoy. Entonces vamos a poner, esto dice encabezado, entonces me está diciendo que le otorgo un encabezado, pero esto debiese estar acá, al inicio del documento. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Por ejemplo, acá, entonces título, le vamos a poner taller 1R, autor, voy a poner mi nombre, Pablo Galvez, la fecha, vamos a poner la fecha, y la salida es el tipo de documento, ¿ya? Entonces está como HTML, que es un documento de página web. Entonces cuando yo le otorgo esto, yo puedo generar un documento de HTML con estos datos. Entonces yo voy a presionar acá donde dice knit, que es como tejer el actual documento, y debiese generar un archivo HTML, y acá me lo va a mostrar. Y ahí está, perfecto. Entonces si nos fijamos, acá dice taller 1, Pablo Galvez y la fecha. Si no, esto lo pueden completar con los datos que ustedes quieran. Siempre si estos, como es texto lo que pide en el título, tiene que estar entre comillas o entre comillas simple, para decir que esto es una cadena de texto. Si no, nos daría un error. En el caso de la salida, es el formato directamente se escribe HTML document, o podría presentarse en otros formatos, como vamos a ver ahora. Entonces continuamos y nos dice ahora que este encabezado que vemos acá debe estar entre 3 guiones al inicio y al final, para que lo detecte como el encabezado, y que la salida puede ser tanto HTML, Word, PowerPoint o incluso PDF. Posiblemente incluso hay más. Vamos, por ejemplo, a cambiar a esto a Word. Simplemente estoy reemplazando por una de estas opciones que tenemos acá. Estábamos con HTML y lo cambié a Word-document. Y entonces ahora de nuevo genero este tejido, este knit, pero como ahora es un documento de Word lo que se solicita, vemos que nos generó este documento. Mantiene el mismo formato, el título, autor, fecha, y me muestra lo que está en el documento, incluso lo que ya hemos ido modificando. Aquí está el link, acá tenemos también este descarga R que me dice que está ligado a un link también. Normalmente en Word hay que hacer control clic y me deja abrir el link y me manda al documento. De hecho se está descargando, así que eso está perfecto. Vamos a cerrar entonces este documento. Luego dice pasos previos a la instalación, ya lo vimos. Vamos acá, entonces seguimos. Dice guarde su archivo Markdown apretando File, Save As. También puede ser con el disquete, ya está guardado, por eso que no está disponible el disquete. O también con el atajo Control S o guardar como.
save as, guardar como, y yo voy a guardar, vamos a cambiarle el nombre de esto, como ya no es para ser completado, por ejemplo va a ser vamos a borrar para ser completado, y a completado, porque tampoco está completado, le vamos a agregar una n y va a quedar completando. Obviamente no es necesario que pongan el mismo nombre. Ya, dice entonces guarde con save as. Dijimos que podíamos apretar el disquete. Vemos que aquí tenemos un disquete múltiple, que eso sería si tenemos más de un documento abierto, nos guardaría todos. Después nos dice que veamos el funcionamiento de init, que lo acabamos de ver, probando distintos formatos. No sé si a veces puede que algún formato requiera ciertos compatibilidad de lenguaje, habrá que corregir algunos errores a veces, si es que no todo lo que está contenido es compatible. Pero el formato Word y HTML son bien compatibles. No sé si PowerPoint, pero sería interesante revisarlo en alguna instancia. Y a continuación inserte un chunk de código que puede hacerlo con el botón verde. Acá no sabemos qué es esto, pero probablemente es la gráfica de este icono que está acá más C. Entonces en Visual lo vamos a ver. Y acá. Perfecto. Dice a continuación inserte un chunk de código que puede hacerlo con el botón verde más C. Este de acá, seguido por R. En el menú superior, o bien con el atajo Alt Control I. Y acá tenemos un chunk, vemos que de R, o sea, donde vamos a poder insertar código de R, y nos permite correr lo que incluso vemos que tenemos unos iconos interactivos. Entonces vamos a ponernos arriba para mostrar y hacer lo que nos dice. Podemos pintar acá en más C y tenemos distintas opciones. Nosotros vamos a elegir R, podemos ver que podemos también elegir Python, lenguaje de programación muy popular por su utilidad y por su globalidad en su uso. Entonces vamos a R. La otra opción, por ejemplo, vemos que se creó este era Control Alt y hace exactamente lo mismo. ¿Cómo se ve esto en formato fuente? Básicamente está tres tildes graves, abre paréntesis de llave, R, y cierra paréntesis de llave. Entonces esto estaría así. Dentro de esto yo debiese ingresar mi código de R. Cuando lo vemos en visual no se ve, incluso aparecieron los espacios, pero no se ven estos acentos graves, porque la interfaz acá es más gráfica. Pero vemos que se añadieron además estos botones para interactuar. Vamos a continuar con nuestra guía. Por cierto, vamos a borrar, vamos a dejar solo uno acá, en mi caso, para que no se vea tan saturado, y continuamos. Bien, dice que nos fijemos en este chunk
que también tiene una estructura de estos tres acentos graves, seguido de esta R, como lo vimos. Y acá podemos ingresar código. Bueno, básicamente lo que acabamos de escribir. Nos dice que abre un chunk de código R y en su interior escribe la suma 3 más 2 o 2 más 3 sin comillas, obviamente, como ahí aparece entre comillas. Entonces aquí nosotros podemos trabajar directamente acá en el visual, y vamos a crear entonces este chunk de R y vamos a escribir 3 más 2. Bueno, ahí decía que era ahí. Entonces podríamos crearlo ahí, borrar ese. O sí, podríamos poner control Z. También podríamos ir aquí a la fuente, copiar esto o cortarlo, porque básicamente es acá en fuente todo es texto, y lo ponemos más abajo. Entonces vemos de nuevo en versión visual, vemos que ahora sí quedó ahí debajo de insert el chunk acá. Luego dice que para poder ejecutar esto podemos tenemos dos opciones. Podemos poner control y enter y va a ejecutar la línea donde está el cursor, que vemos que está justo el cursor ahí, y me da el resultado incluso aquí mismo. ¿Ya? Esto en source también se puede visualizar el código fuente. La otra opción es apretar directamente el play acá, y también podríamos ver acá donde dice run, desplegamos, porque podríamos correrlo todo, pero vamos a desplegar ahí, y vemos que efectivamente el control enter es la opción de correr la línea seleccionada. ¿Ya? Cuando dice la línea seleccionada, básicamente basta con que estemos en la línea, no tener el código seleccionado. Continuamos. Entonces dice que si se ejecutó la instrucción y aparece este resultado, que el que no apareció, es que esto está indicando que las instrucciones fueron correctas. Y si no ocurre, dice que puede pedir ayuda. En el caso, si estamos en el taller, podrían haber pedido ayuda a nosotros, al equipo. Pueden pedir ayuda a sus compañeros. La idea es que vayan resolviendo los problemas que van encontrando. Normalmente acá, si hay algún error, aparecerá en la consola y nos dará detalle un poco para poder distinguir cuál es el origen del error. Dice, ahora que sabemos que esta instrucción está correctamente escrita y su ejecución funciona, nos pide que volvamos a ejecutar el init para visualizar cómo se presenta esto en el resultado en el producto final. Y lo vamos a hacer entonces acá. No recuerdo si lo cambiamos de Word. Estamos en Word todavía. Entonces si nos fijamos, estamos acá y me dice que 3 más 2 es 5. El resultado en la posición 1. Pero acá nos dice que es 5. Entonces, perfecto. Vamos a cambiar esto y vamos a trabajar. Vamos a estar abriendo un archivo de Word. Un archivo HTML que no requiere un programa de que nos consuma tanto como Office, sino que abre una ventana de R aparte, solamente para visualizar este archivo. Bien,
Entonces, lo mismo. Vamos a cerrar acá. Y continuamos acá. Dice, algunas funciones básicas de R y nos dice qué es una función. Es importante leer esto, entender bien la definición de una función. Así que vamos a ver qué dice. Dice que en R una función es un objeto y como tal tiene un nombre y un contenido. El contenido de un objeto puede ser, entre otros, un conjunto de datos, una constante numérica o un conjunto de instrucciones escritas en código. Las funciones en R corresponden a este último, que es un conjunto de instrucciones escritas en código, para aplicar o llamar a una función. Debemos ejecutar el nombre de la función seguido por un paréntesis. Un paréntesis redondo, dentro de los cuales indicamos los argumentos de la función. Los argumentos es lo que necesita la función para ejecutarse correctamente. Luego nos dice que los argumentos de una función son las instrucciones adicionales que debe o puede recibir para funcionar, dependiendo de si tales entradas son obligatorias u optativas, respectivamente. Los argumentos tienen nombres y reciben objetos, los cuales serán de distinto tipo dependiendo de lo requerido por la función. Aunque algunas funciones pueden funcionar sin argumentos, la mayoría de las utilizadas para analizar datos tienen un argumento, por lo general el primero, que sirve para indicar cuál es el conjunto de datos al que se le desea aplicar la función. Básicamente, normalmente necesitan los datos a los que se le va a aplicar la función, como dice en resumen. Por ejemplo, la función square sirve para calcular la raíz cuadrada de un número y recibe un argumento llamado x, que corresponde al número al cual se le debe calcular la raíz. A continuación se calcula la raíz de 4. Entonces acá tenemos esta función, que es la función raíz cuadrada, y le abrimos paréntesis, y eso es igual a 4, nos dice acá. Tengo abierto, me parecía extraño, tengo abierto el documento completado y no era lo que, sino que completados para ser completado. Entonces vamos a abrir el otro porque supone que lo vamos a desarrollar nosotros acá. No sé en qué momento me cambié. Word, vamos a dejar entonces HTML. No está bien completando. Ya, no he dicho nada. Ya, entonces esto ya estaba. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Entonces raíz cuadrada de x es igual a 4. Y si corremos esto con el play, nos va a decir que es igual a 2. La raíz cuadrada igual a 2. Entonces veamos otra. Por ejemplo, raíz cuadrada de 16. Y así. Raíz cuadrada de 49. Perfecto. Bien. Esto lo vamos a ver de inmediato para irnos haciendo una idea que
el argumento de raíz cuadrada es el primero, el objeto al que le vamos a aplicar, o los datos del cual vamos a obtener la raíz. Entonces podemos decirle que x, que es el argumento, es 49, o simplemente le podríamos decir 49 porque es lo primero que la función espera que se le otorgue como argumento. Pero no siempre es así. Si no los ponemos en el orden que los requiere, vamos a tener problemas, a menos que le digamos exactamente cuál es el argumento que le estamos dando, y ahí no es necesario que los pongamos en el orden. Por eso que es importante normalmente conocer los tipos del argumento y cómo, cuáles son los nombres de estos argumentos en la función. Lo vamos a ver ahora, a medida que vamos viendo funciones, a qué nos referimos. Bien, dice carga del conjunto de datos. Esto es un paso clave para trabajar, cargar los datos que hemos recolectado normalmente en nuestra muestra. Y recordemos que habíamos descargado este archivo que es sobre la encuesta nacional de salud del 2016-2017 en este formato, que son valores separados por coma. Entonces dice, ahora daremos a R la instrucción de cargar un conjunto de datos, y una de estas estrategias es a través del botón importar dataset de la pestaña entorno, el cual debe pinchar y luego cargar la base de datos usando el botón From Excel. Entonces dice, otra de las formas para poder utilizarla requiere que tengamos el conjunto de datos llamado en 2016-2017.csv es la misma carpeta en que hemos guardado nuestro RMD, y usar la función read.csv2 para cargar los datos. Bien, entonces nos dice que tenemos dos opciones: mediante escribiendo la función directamente, o usar la interfaz gráfica de acá del entorno. En esta pestaña, en este botón que dice importar dataset, podemos poner desde un texto base. Vamos a pinchar ahí, vamos en descargas, y yo tengo acá el archivo que había descargado. Acá está, abrir. Vemos acá entrada del archivo, y después vemos el data frame, como básicamente nos va a quedar la matriz de luego de haberla leído. Entonces vemos acá las columnas. Sin embargo, acá podemos ver arriba que la entrada dice que la primera fila dice ID encuesta, sexo, edad. Esas serían nuestras variables. Y abajo dice B1, B2, B3. Le fue asignando un nuevo nombre, y nosotros queremos que use los nombres que ya teníamos. Entonces tenemos que ir a configurar un poco el cómo vamos a importar esto. Dice cómo lo va a decodificar. Lo vamos a dejar automático. Aquí, el encabezado, el heading, ¿sí? El encabezado no, y nosotros le vamos a poner que sí, porque le estamos diciendo que no hay encabezado, sino que están los datos directos. Y no, si tenemos encabezado con sus nombres, que es la primera fila de nuestros datos, entonces le ponemos que sí, y ahí ya nos detecta bien los nombres de las columnas, que es lo que necesitábamos. Volvemos, le ponemos no, las crea, le ponemos sí, usa las que tenemos en la primera fila. Por lo tanto, B1
probablemente dice variable 1, variable 2. Así, pero no, nosotros le ponemos que efectivamente tenemos ya creado nuestro encabezado. Luego dice nombres de las filas, automático. ¿Cuál va a ser el separador? Dice semicolon, eso sería el punto y coma, y que efectivamente son punto y coma, pero podrían ser comas, y como no encuentro ninguna coma, dice que no hay columnas ni filas, entonces, o espacios, tampoco encuentro espacios, pero va a depender de cómo está este documento, que a pesar que se llaman valores separados por coma CSV, puede tener distintas formas de separarlo. Entonces, aquí, semicolon. Y vemos que efectivamente ahí es cuando lo lee adecuadamente. Bien, con eso principalmente vamos a importar nuestra base de datos, y nos dice que tiene 624 observaciones y 15 variables, o sea, 624 filas sin contar la primera. La primera ya le dijimos que era nuestro encabezado, y 15 variables, o sea, 15 columnas. Perfecto. Automáticamente lo cargó y lo abrió. Acá. Vamos a cerrar. Si quisiéramos abrirlo, nosotros directamente lo pinchamos y volvemos a abrir. Además, podemos ver que en la salida de la consola nos arrojó básicamente lo que hizo en modo de función, que fue usar esta función read.csv2, que es lo mismo que podríamos haber hecho en código, y abre paréntesis, o sea, cómo se llama la función y cuál va a ser el argumento que necesita esta función. Básicamente la localización de dónde está este archivo. Entonces le podemos dar directamente dónde está el vínculo de esto, o como decía acá, le podríamos decir solamente el nombre del archivo, porque están juntos en la misma carpeta, como dice acá. Si están juntos en la misma carpeta, va a buscar en esa misma carpeta donde yo tengo este documento en el que estoy trabajando. Recordemos que este script básicamente es un archivo RMD. Entonces va a buscar donde mismo está este archivo, va a buscar el documento que quiero abrir. Entonces no es necesario que le dé lo direccione específicamente donde está el archivo, sino que podría decirle el nombre del archivo si es que están juntos en la misma carpeta, insisto. Y además hizo algo que no habíamos visto, que es asignar esto que abrió a una variable o a un objeto. No suelo hablar de variables, pero son objetos. Entonces yo podría copiar esto y escribirlo acá en mi código, por ejemplo. Entonces, y lo copié, ¿se fijan? Copié directamente lo que hizo esto. Entonces, esto podría estar así. En vez de tener toda la dirección, yo le podría borrar y dejar solo el nombre del archivo, porque sé que están en la misma carpeta. Estoy diciéndole lee, esta es una función completa, incluso con el punto. Todo esto es la función leer CSV. ¿Ya? Esta incluye S2, que así se llama esta función. read.csv, el nombre del archivo lo va a buscar donde mismo está el documento, y tengo aquí un operador, que este operador se llama el operador de asignación. Entonces yo voy a asignar esta lectura a un nuevo
a un nuevo objeto que se creó acá. Pero yo no quiero este nombre, que puede ser un poco largo, sino que vamos a hacerlo un poco más corto. Pero bueno, no, todavía no. Vamos a decir, borro todo esto, por ejemplo, y lo ejecuto. Me muestra directamente el archivo o los datos. Entonces, si seguimos en la guía, nos sugiere que asignemos y nos explica qué es una asignación, que es lo que acaba de hacer automáticamente R cuando lo abrimos mediante importar dataset. Entonces, acá puede leer que acá dice como recomendación que no es obligatorio escribir el nombre del argumento, como les había dicho, pero es una buena práctica para prevenir errores en la escritura, errores humanos, y confusiones en la lectura de los códigos, así como la interpretación que hace R de tales instrucciones. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es copiar esto y de hecho, bien, ok, vamos a hacerlo tal cual dice acá. Dice que usemos acá el argumento file, ya que estamos diciendo el archivo que necesita, porque esta función necesita un archivo que es un archivo CSV. Entonces le vamos a decir que ese es el argumento, el nombre, pero vimos que funciona de todos modos sin decirle el nombre del argumento. Bien, entonces continuamos y ahora nuevamente nos dice que lo vamos a asignar por ejemplo a un objeto llamado dat. Entonces le vamos a decir dat y el operador de asignación, que es menor que guión, que es como asemejado una flecha hacia dat, que es entonces esta orden de asignación, y le vamos a decir que le vamos a asignar, como ya lo vimos, la lectura de este archivo CSV. Entonces lo ejecutamos, vamos a utilizar control enter para ir variando un poco, acostumbrándonos, y vemos que ahora quedó dat, que contiene lo mismo que en, porque básicamente hicimos lo mismo, pero ahora le cambiamos el nombre. Y así podríamos por ejemplo no sé, podríamos crear datos y asignamos a datos data perfectamente. Entonces ahora básicamente vamos a tener, si se entiende, tres archivos iguales con distinto nombre, básicamente, o tres objetos, mejor dicho, iguales con el mismo nombre, que son estas matrices de datos, ¿ya? También conocidas como data frame en este tipo de lenguaje. Bien, hasta acá me parece que todo bien. Entonces acá nos dice, seguimos con asignación, y dice que notemos que para asignar o vincular la carga de los datos con el nombre que le estamos dando al objeto, utilizamos esta flecha
y que se llama un operador de asignación, y lo que hace es crear un objeto al asignarle un nombre al resultado de la ejecución de una instrucción. O sea, ese nombre lo elegimos nosotros. Para ello, la palabra hacia la que apunta la flecha es el nombre que recibirá el objeto, en este caso dat. Bien, vamos claro con eso. Y el resultado de la ejecución de lo que se encuentra en la cola de la flecha es aquello que se asociará al nombre dato. O sea, esto de acá. Ya, básicamente nos está describiendo lo que acabamos de hacer. Pero leemos para asegurarnos de ver alguna cosa importante. Que en este caso es el conjunto de datos cargado, es decir, el resultado de la instrucción que le dimos a R. Bien. Y ahora dice que nuestro conjunto de datos está guardado en un objeto dato. Perfecto. Y no es necesario tener que volver a cargarlo, sino que podemos llamarlo directamente usando su nombre. O sea, dato. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo que nos dice. Vamos a llamarlo usando su nombre. Si nosotros escribimos directamente el nombre de este objeto, nos va a mostrar el objeto. Y ahí está. Perfecto. Esto podemos hacerlo donde el objeto dat, porque el objeto dat vive en el entorno de trabajo. Acá está. Ya. Para poder visualizar nuestro conjunto de datos completo en la planilla, podemos usar la función view. Bien, vimos la función view en el taller. Y recordar que view se escribe con mayúscula. Si no, nos daría un error. Abre paréntesis para darle los argumentos a nuestra función, y esta función obviamente recibe básicamente un datos, ¿ya? Y este dato va a ser dato. Yo quiero que me muestre dato, y ahí vemos que nos estamos dando datos. Nos cerramos. Esto también recuerden que podemos pinchar directamente este objeto. Bien, dice que esta función desplegará una ventana adicional que nos permite filtrar, ordenar y buscar datos sin modificar el conjunto sobre el que estamos trabajando. O sea, básicamente lo visualizamos y podemos hacer algunas cosas, pero no lo estamos modificando. Cuando llamamos a dat, R nos muestra la totalidad de las observaciones que contiene el conjunto de datos. Por otra parte, cuando llamamos a viewDat, los datos se abren en una nueva ventana, pero no se imprimen en el informe. Cuando admitamos nuestros documentos, podemos querer ver los datos, pero no todos ellos. Para que tener una idea, dice, para tener una idea de cómo están registrados, en este caso podemos usar la función head, cuyo primer argumento x indica el objeto al cual se le aplicará la función. ¿Para qué tener una idea? Entonces eso lo vamos a borrar porque es un error de redacción. Perfecto. Y entonces nos dice que podemos usar head. Ya, head con minúscula. Porque acá vamos a mostrar el mismo ejemplo. Por ejemplo, si le escribimos view con minúscula, me sugiere que lo escriba con mayúscula, y ahí nos va a dar un error. Nos va a decir que no existe esa función. Bien, ahí está. Error, no se puede encontrar la función view. Claro, porque view la función es con mayúscula. No se nota mucho, pero está con mayúscula. Y ahí me lo muestro. Perfecto. Ya, entonces, head. Queríamos ver solo parte de los datos, y head muestra el encabezado. O sea, vamos a decirle cuál. De hecho, ahí me sugiere que x es el primer argumento que se le debe dar. Entonces le vamos a dar dato. Entonces ejecutamos y por defecto vemos que head nos muestra los primeros 6 resultados,
perdón, las primeras 6 filas u observaciones, pero nosotros podemos querer ver, por ejemplo, las primeras 10 filas, ¿ya? Entonces, por defecto, 6, pero, entonces, aquí nos dice que podemos ver los argumentos de la función, ¿ya? Y aquí nos dice que podríamos especificar la cantidad de objetos que queremos visualizar con esta función mediante un argumento adicional. Y podríamos, aquí por supuesto dice que podemos acudir a Google, a ChatGPT, pero antes de eso tenemos a mano documentación o ayuda que el propio R nos da. Y nos dice que para ver la ayuda podemos hacerlo con un signo de interrogación seguido por el nombre de la variable, y es lo que vamos a hacer. Entonces, signo de interrogación, ejecutamos. Y ¿qué pasó? Que a la derecha de nuestra ayuda nos directamente muestra la ayuda de esta función. Bien, y nos dice que una descripción que dice que retorna el primer o la primera o la última parte de un objeto. Dice que retorna la primera o última parte de un vector, matriz o tabla, data frame o función, desde head y tail, o sea, encabezado o cola, cabeza o cola. De un vector, recuerda que un vector básicamente es una fila o una columna. Tenemos vectores filas, vectores columnas. Si tenemos más de una fila y más de una columna, ya sería podríamos hablar de matrices, tablas o data frame. Bien, dice que además podrían también tener una extensión a otras clases. Ya, perfecto. Uso head y x, o sea, pero también por defecto solo necesita que le den el valor x, o sea, los datos. Pero también se le puede agregar un argumento n y dice n igual L6. Dice, y entonces bueno, acá no lo describe mucho, pero efectivamente el n es el número de observaciones que queremos. Entonces vamos a ir más abajo y acá que me dice que podemos indicar ahora el número de filas. Entonces vamos a llamar a nuestra variable, abrimos paréntesis. Lo primero que les vamos a decir que x es igual a dat, coma, porque los argumentos van separados por coma, y le decimos que n es igual, vamos a ponerlo más separadito para que se vea claro. Y ahora ya no vamos a pedirle 6 porque sabemos que eso es por defecto, sino 10. Ejecutamos y me muestra las 10 primeras variables. Bien, perfecto. Entonces podemos acá, no sé, 22 y así. Realmente aquí me va a mostrar en más de una página porque está un poco limitado el visual, pero no sería lo mismo ya cuando en un documento que lo vemos en HTML, por ejemplo. Lo vamos a dejar en 10.
Perfecto, entonces 10 filas y todas las columnas. Luego nos dice notar que si omitimos los nombres de los argumentos, debemos escribirlos en el orden indicado en la documentación. O sea, como dijimos hace un rato, les mencioné que es importante el orden, si no le damos el nombre del argumento. Entonces, head, vamos a hacer prueba de esto para que lo tengan claro. El primer argumento es el objeto del cual vamos a obtener los datos básicamente. Y luego la cantidad de líneas. Entonces lo vamos a dejar en 5. Le damos a play y nos muestra las primeras 6. Entonces no necesitamos decirle el nombre del argumento. Dice entonces funciona correctamente, pero podemos tener un error cuando, por ejemplo, le decimos que abre paréntesis y le decimos que queremos que nos muestre 8 en DAT. O sea, ahora está al revés. ¿Qué pasa? Y cuando lo ejecuta me dice que n debe ser numérico. O sea, está pensando que DAT básicamente es n y no es así. Entonces, y que posiblemente no está disponible. O sea, da las opciones de por qué está dando el error. Bien, es distinto del error que da acá por la versión, ¿ya? Pero es el mismo ejercicio que estamos haciendo. Acá sugiere que este debiese ser el error, sin embargo, vamos a ver que la versión nueva nos sale este error. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si yo me sé los nombres de los argumentos, puedo dejar el orden que yo quiera, perdón. Entonces le voy a decir que n es 8, aunque esté de los primeros, y que x es dat. Pero igual. Y ejecutamos. Y ahora no tenemos problema. Entonces, recordar ahí. Bueno, para que no quepa duda de esto, vamos a crear un nuevo chunk. Recordar que con R aquí y le vamos a una cosa que no hemos visto todavía, que lo vamos a ver, que dice aquí R evaluación falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo va a correr esto una vez que generamos un net o ejecutamos todo. Entonces configuración, y eso tenemos salida, y acá no mostrar show code and output, show output only. Include falso, echo falso. Oh, no me da la opción evaluar falso. Ya, pero acá evaluar falso. Entonces así nos va a correr eso, porque algunos le estamos dando que directamente lo estamos haciendo generar un error, entonces no queremos que eso lo corra, pero nos va a servir aquí clarito para mostrar que este da error y este da bien, a pesar que es el mismo orden, porque por defecto espera un orden si yo no le digo los nombres. Con los nombres ya no necesito ese orden. Continuamos. Dice ya.
se comenta aquí el error que ya lo acabamos de comentar. Entonces seguimos. Visualización de una variable. Dice, hasta ahora hemos revisado el conjunto completo de datos. Ya, importante. Esto es importante, porque es algo básico. Entonces, lo vamos a leer. Dice, hasta ahora hemos revisado el conjunto completo de datos con el que trabajaremos, pero en muchos casos nos interesará trabajar con una única variable. Las variables son conjuntos que se encuentran agrupados dentro de un conjunto de datos. El conjunto de datos será un objeto con una estructura específica al que llamaremos DataFrame. Y las variables en su interior son objetos que llamaremos vectores o columnas. ¿Ya? Las variables siempre en columnas. Normalmente los pacientes en las filas, ¿ya? O pacientes o las muestras, dependiendo de, podrían ser animales, plantas, dependiendo cuál sea nuestra población de estudio. Bien, célula. Dice, podemos llamar a un vector dentro de un data frame conectándolos con el operador del signo del dólar o del dinero. De esta forma. Dice de esta forma, pero tenemos que escribirlo. Entonces, dice, data, por supuesto, pueden ayudarse de los códigos completados, pero si siguen este video también pueden seguirme a mí y eso va a ayudar a la retención en vez de copiar y pegar. Vamos un poco ayudando a comprender esto. Entonces me equivoqué, porque nosotros escribí DataFrame, pero yo quiero es mi archivo, mi objeto dat, y ahí puse una D de más. Ahora sí. Entonces dat y qué variable vamos a ver. No me sugiere ninguna, entonces yo voy a elegir una. Voy a mirar mis datos y qué variable, edad. Ya. Entonces vamos a edad. Ejecutamos y ahí nos muestra básicamente nuestro vector, por eso columna al que nos referíamos, y aquí podemos ver que nos dice que en la primera columna tenemos el dato 83, en la columna 32 tenemos el 31 y así hasta la columna 621 tenemos el dato bueno, no la columna, perdón, en la posición 621, porque esto es un vector, tenemos el 41 y el último es el 58. Y vamos a ver que efectivamente esto es así como se mencionó. Oh, me cuesta llegar al... me pasó. Ahí está. Al 600. 624, 58, 26, 59, 41. Tal cual. 58, 26, 59, 41. Entonces, continuamos. Entonces lo que pude hacer ahí, acceder directamente solo a la columna edad, o sea, a la variable edad. Que tendríamos entonces, ¿cuántos? 624. Bien, dice que al igual con un... ya, perfecto. Dice que nos muestra los elementos del vector edad contenido en el DataFrame. Y que al igual que con un DataFrame podemos aplicar funciones sobre un vector, por ejemplo, para visualizar las primeras 10 observaciones de la variable edad. Y como ya sabemos cómo se hace esto, con head
abro mi paréntesis y mi argumento va a ser ahora dar, y con el signo le voy a dar la variable. Si se fijan, ya me sugiere todos los encabezados de la columna. Incluso yo podría pinchar acá. Entonces estas cosas son las que nos facilita también esta interfaz enriquecida de RStudio. Entonces, si yo pincho edad, fíjense que edad es con mayúscula, si no nos va a dar error, pero si lo pinchamos solo nos escribe y perfecto. Si lo ejecutamos así tal cual, nos va a dar las primeras 6 observaciones. Hagámoslo ya, pero nosotros queremos que nos dé 10 como nos dice ahí. Entonces sabemos que nuestro segundo argumento en ese orden es el número de observaciones y perfecto, 10. Si quisiéramos cambiar el orden también, sabemos que podemos poner que este es X y este es N y ya, y no, un poco extraño eso, pero funcionaría igual. Entonces ahí podemos incluso, si no, poner en desorden estos valores en los argumentos de la función. Bien, dice de forma similar podemos visualizar las primeras 10 observaciones de la variable sexo. Entonces vamos a hacerlo entonces de esta forma similar y le decimos que x es igual a, no, mejor ya, sexo y 10. Okay. Aquí vamos a escribir tanto, si ya creo que hemos comprendido, pero no sé en qué me acabo de equivocar y por supuesto me equivoqué acá, que escribí directamente el nombre de la variable y no le puse que esto está contenido en datos. Y ahí sí, y tenemos entonces los primeros 10 valores. Sería mujer el primero, después hombre, 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 mujer, 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 hombre, mujer. Normalmente esto no se va a equivocar. Mujer, hombre, 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 mujer, 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 hombre, mujer. Y luego dice renombrar variables. Tenemos una función para ver los nombres que no es nada más ni nada menos que names y dat. Entonces yo le voy a decir dame los nombres de las variables de data. Entonces eso lo hace la función names. Ejecutamos y nos dice que tenemos 15, ya sabíamos que eran 15 variables porque son 15 columnas. Ya, entonces vemos con la función names los nombres de nuestras variables. Entonces, en la primera posición tenemos id de encuestas, sexo, edad y AS5 1, A13 y así. Bien, dice realiza una asignación que reemplace el elemento que esté en la posición de tal vector que corresponda con el nombre que deseamos reemplazar. Por ejemplo, si queremos reemplazar el nombre id encuesta por simplemente id, debemos realizar la siguiente operación. Entonces le vamos a decir, déjenme recordar, names de función dat, ¿sí? Y posición 1, sería la posición 1 es id encuesta. Y a ese le vamos a asignar un nombre nuevo. Entonces como string, porque es una cadena de texto básicamente, y le vamos a poner id. Creo que así podemos asignar. Entonces le estamos diciendo la función básicamente
de los nombres a dat, o sea, esto, posición 1, o sea, id encuesta, le asignamos id. Vamos a ver, al menos se ejecutó correctamente. Y dice aquí, uno indica extraer o trabajar sobre el elemento que está en primera posición de lo que resulte de ejecutar names data. Use la función names para confirmar que ha logrado modificar el nombre de la variable. Ya, perfecto, entonces acá mismo podríamos agregar otra línea que diga names, o sea, para que después nos muestre names. Entonces vamos a ejecutar esta línea, control enter y solo ejecuta esa línea. Perdón, names, no le, o sea, dicho, no le he dado el argumento. Y ahora sí, control enter y efectivamente la primera posición, la variable ahora se llama id. Y si pinchamos acá también podemos confirmar que ahora es simplemente id. Continuamos. Nos dice acá guardar nuestro trabajo. Use la función exportar datos. Ahora nos dice que vamos a exportar esto y que tenemos diferentes formatos. Nosotros vamos a usar CSV, que son los valores separados por coma, y para eso vamos a esta función write CSV. Perfecto, entonces esta función básicamente necesita abro paréntesis y necesita un argumento file. De hecho acá nos está diciendo igual como cuando leíamos, ahora le vamos, como esto escribe, le tenemos que decir dónde queremos que lo escriba. Y en este caso, si no le damos, si no le decimos exactamente la ruta donde queremos que lo escriba, por ejemplo C, dos puntos, usuario, yo puedo directamente decirle el nombre y lo va a guardar donde estamos trabajando, donde está nuestro archivo, o sea, en descarga en mi caso. Y por ejemplo, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar ENS 2016 2017 porque pero que 2025 para hacer la diferencia. Y me parece que con eso sería suficiente para exportar esto. Entonces ejecutamos y me equivoqué. Ya, no le estoy dando el argumento de que qué es lo que quiero exportar. Dat x es igual a dat y argumento file. Ahora me parece que debiese andar bien. Ahí sí, se me olvidó nuevamente decirle que estábamos trabajando y vamos a ver la carpeta entonces descargas. Y que me faltó, bueno, me faltó decirle porque lo guardo pero no le dio una extensión, entonces le vamos a poner que CSV. Y ahora sí ejecuto de nuevo y ahora está así en el formato. Este lo vamos a borrar porque no le di nombre de extensión. Y si nos fijamos, si nos dejó acá un espacio que no queremos, ¿sí? Entonces acá hay que agregarle un argumento, este argumento, perfecto.
Argumento rows. Entonces, por ejemplo, acá podemos copiar acá, ver la ayuda. Dentro acá del argumento le vamos a decir row names, o sea que, pero nosotros le vamos a decir que no nos dé el nombre de la fila. Entonces acá le vamos a poner falso. Obviamente vamos a borrar entonces este que creamos para que cree uno nuevo. Y ahora lo miramos y ahora ya no tenemos la primera fila en blanco. Perfecto. Entonces le dimos 3 argumentos ahora. Podemos darle entonces argumentos que básicamente tienen un operador lógico de verdadero o falso. Muchas funciones tienen estos argumentos que son normalmente opcionales, si no vienen por defecto. Bien, ahora acabamos de ver que por defecto viene en true y nosotros lo cambiamos a falso. Bien, compilar informe final. Bien, estamos entonces ya terminando. Recordar acá nos dice que podemos indicar si queremos que evalúe o no el chunk. Ya lo hemos visto que le pusimos falso a alguno, o sea que cuando creamos nuestro init, nuestro tejido, lo ejecute o no. Eso puede ser importante en algunos casos en que a veces una función necesita que previamente se haya ejecutado una función previamente. Indica, esto incluye, dice falso, indica que no se incluya el código del chunk, pero el código sí se ejecuta. ¿Ven? Se ejecuta pero no lo incluye en el informe. Y echo dice, indica que se ejecute el código pero no se muestra en el resultado. Varios de estos lo podemos hacer directamente acá. Bien, este tipo de cosas, si muestran el código y así. Entonces eso lo agregamos cuando creamos el chunk acá. Bien, lo habíamos utilizado más acá, por acá arriba, por ejemplo aquí, eval falso. Entonces esto no lo va a ejecutar. Bueno, ya. Si aquí dice esta configuración por el y se desactivan cuando indicamos falso. Ahora regrese atrás en el documento y agregue la instrucción de que el código no se ejecute en las instancias en que se carga el conjunto de datos en su totalidad, y para finalizar ejecute el botón y compile su apunte. No sé dónde cargamos los datos en su totalidad, por ejemplo acá. Entonces el valor falso aquí ya está utilizado. Acá también eval, vamos a poner falso y vamos a compilar entonces nuestro documento en HTML, pero que se demora un poquito y nos está dando un error que no sé qué hice. Error objeto dat no encontrado. Ya. Obviamente porque le puse acá falso. ¿Dónde? Falso. Es una trampa mortal. Y entonces vamos a ver ahora, por haber sido eso.
Claro, porque el documento requiere que se cree ese cuando se ejecuta acá está el estudio, y ahora sí pudo correr sin problema porque necesitaba que se generara y le hicimos caso. Entonces esto sirve un poco para ir probando el concepto de generar esto. Necesita que el código haya creado esta variable porque después se va a utilizar, entonces después no la encuentro. ¿Ya? Esto sucede fuera, entonces, de básicamente de nuestro espacio de trabajo. Y efectivamente tenemos ya todo nuestro informe con los detalles. Tenemos el head de 10. Perfecto. Datos. Sí. Y para terminar, bueno, les doy las gracias